Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Un feliz sábado para todos ustedes, hermanos de la Iglesia Nuevo Rebaño, y también a todos los amigos que nos visitan y también los que están conectados aquí viéndonos a través de la transmisión. Hoy preparé un tema muy interesante, el sermón lo titulé La expiación. Es un tema muy importante porque se encuentra más que todo es en el Antiguo Testamento. Algunos creen que el plan de salvación solamente se encuentra en el Nuevo. Incluso hay predicadores que centran su mensaje más que todo en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo. Pero hoy vamos a descubrir en la palabra de Dios cómo el plan de salvación también se encuentra aquí, en ese tema, la expiación. Pero ¿qué les parece si oramos? Usted inclina su rostro y yo oro. Querido Dios, gracias te doy una vez más por esta oportunidad que me das ahora de poder compartir tu palabra. Te pido que no solamente sean palabras de un ser humano, sino también tuyas. Y que estas palabras sean de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La expiación, la palabra expiación es una de las palabras más hermosas en la Biblia. Había hecho una exégesis acerca de esto y esta palabra aparece 102 veces en todo el Antiguo Testamento. Qué maravilloso, ¿cierto? Esta palabra no solamente implica perdón, sino que también cubre nuestros pecados de forma tan absoluta que restaura nuestra relación con Dios por completo. No sé si alguna vez ustedes perdonaron a alguien que les hizo daño, sin embargo, no volvieron a confiar en esa persona. En otras palabras, la perdonaron, pero la amistad dejó de ser una opción. Eso no es expiación, porque la expiación es cuando nosotros perdonamos y también seguimos en esa amistad. La expiación entonces es cuando une esas dos partes que antes estaban divididas como si nunca hubieran estado separadas. Eso es expiación. En otras palabras, incluye el perdón, pero ofrece mucho más, una relación restaurada. Y en este caso es con nuestro Señor Jesús. Aquí en Levítico 1:4 hay algo interesante. Aquí puse dos versiones, la Reina Valera 1995, que es una versión que incluso recomiendo a ustedes porque trata mucho de las palabras del texto original del hebreo. Y aquí también está la Nueva Traducción Viviente. Debemos entender que esta versión es solo una paráfrasis, o sea, solamente explica lo que el texto dice. Por eso a veces también no es fiable utilizar mucho la Nueva Traducción Viviente, pero aquí quiero hacer una comparación de estas dos versiones. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Y la Nueva Traducción Viviente dice, coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Acá cuando dice, pondrá su mano sobre la cabeza del animal, esto implicaba en que los pecados del pecador se transferían al animal. ¿Y esto por qué sucedía? Hay una pregunta muy importante que un día me hice y que también me hicieron, y es por qué Dios permitió, por qué utilizaban tanto un corderito para hacer sacrificios. ¿Por qué no podía ser con otra cosa, cierto? Sino a través de un animalito. Pero aquí vamos a ver tres razones por las cuales se utilizaba este animalito como expiación. Y es que, en primer lugar, esto debemos entender que era solo un simbolismo de lo que Jesús haría en la cruz. El corderito, como ustedes saben, es un animalito que es muy inocente y que también representa la pureza, así como Jesús era manso, ¿cierto? Entonces, es una de las razones. La segunda razón era por la cultura judía. En la cultura judía, siempre la mayoría de las personas tenían esa oportunidad, el acceso de poder presentar como ofrenda para expiación de su pecado un corderito, una paloma o una cabra. Y esto, independientemente de su estatus socioeconómico, tanto rico como pobres, ellos se les facilitaba presentar este animal. Y en tercer lugar,
hay que reconocer también que en la visión bíblica, el ser humano también es valorado. La vida tiene mucho valor. Se preserva la vida. Y aquí lo que se enfatiza más que todo es la gravedad del pecado. Así como el pecado derrumbó todo, entonces las malas acciones de los pecadores tenían consecuencias. Cuando el pecado entró en el Edén, cuando Adán y Eva ofrecieron un sacrificio, eso era consecuencia del pecado, porque la ley exigía la muerte. Y es que la Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces es algo que podemos entender acá. Aquí entonces, en Levítico 4:15 al 17, se nos habla acerca del servicio diario. Estos sacrificios que nos habla Levítico 1:4 se hacían en el santuario terrenal. En el santuario terrenal habían dos sacrificios, dos servicios, el diario y también estaba el anual. Veamos qué nos dice acá. Dice: los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Luego el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y con ella rociará 7 veces delante de Jehová frente al velo. Y aquí coloqué una representación gráfica de lo que era el santuario terrenal. El santuario terrenal estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio habían 2 muebles: el altar de sacrificio, que era donde se hacía sacrificio de las víctimas del corderito. También estaba la fuente de agua, la fuente de bronce, también conocida. Era cuando el sacerdote o el sumo sacerdote, siempre antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, ellos siempre se bañaban, se lavaban tanto las manos como los pies para entrar. Esto representa al bautismo en el Nuevo Testamento. En el lugar santo habían 3 muebles. Estaba la mesa de la preposición de pan, que tenía 12 panes, solo que allí pues no se alcanza a ver los 12. Pero esto representa también, ahí coloqué los textos para que ustedes puedan corroborarlo también más adelante. Esto representa al pueblo de Dios, pero también a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: yo soy el pan? Entonces representa tanto la naturaleza divina como humana de Jesús. También tenemos otro mueble acá, el altar del incienso, que era donde siempre el sacerdote quemaba incienso delante de él. El candelabro de oro, eso siempre el sacerdote todas las mañanas y todas las tardes encendía este candelabro. Y esto representa al Espíritu Santo. Incluso este candelabro se nos habla en Apocalipsis. Y en el lugar santísimo encontramos solamente un mueble, y que es muy importante: el arca de pacto, o también conocido como el propiciatorio. Allí era donde la presencia de Dios se cernía, allí es donde estaba. Y allí habían 3 elementos. Estaban las 2 tablas de la ley de Dios, que representaba la justicia divina. También estaba la vara de Aarón, que floreció, y también estaba un poco de maná, que representaba la misericordia divina. Entonces podemos ver cómo estaba fundado el santuario terrenal. Incluso allí en Hebreos 8:5 nos dice que esto era figura y sombra del santuario celestial. Quiere decir que en el cielo también hay un santuario celestial, pero ese es mi tema. Quizás en otra oportunidad podamos hablar del santuario celestial, pero hoy vamos a concentrarnos aquí en el santuario terrenal. Entonces el texto que leímos anteriormente de Levítico 4, del 15 al 17, allí se hablaba del servicio diario. Y aquí, cuando el pecador traía una ofrenda, siempre traía un corderito, entonces ese pecador ponía sus manos sobre el animal. Luego que él colocaba sus manos sobre el animal, entonces ese sacrificio, ese animalito era sacrificado. Y una parte de esa sangre era llevada, cuando era sacrificada aquí, era llevada hasta el lugar, hasta el interior del santuario, el lugar santo, y esa sangre era rociada con el dedo por el sacerdote aquí en el velo que dividía el lugar santo del lugar
santísimo. Y eso era todos los días, simbolizando así la transferencia del pecado, del pecador al animal y del animal al santuario. Y esto como se transfería todos los días la sangre, los pecados, allí en el velo, el santuario pues estaba acumulando de pecados. Y por eso era necesario un día de limpieza, un día de purificación, conocido también como el día de la expiación. En el hebreo, pues, esto significa Yom Kippur, Yom, día, Kippur, expiación. Pero esta palabra Kippur tiene una raíz también, su raíz verbal es kafar. Kafar significa tres cosas, significa que somos perdonados, somos purificados y somos reconciliados con Dios. Esas tres cosas son lo que significa la palabra kafar. Muy bien, aquí en Levítico 16, del 29 al 31, dice, esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Cuando llegaba el día de la expiación, ya cuando se había cumplido un año, allí el sumo sacerdote, porque el que participaba en el servicio diario era el sacerdote, pero en el día de la expiación, en el servicio anual, no era el sacerdote, sino el sumo sacerdote, quien representa también a Jesús. Ahorita vamos a ver esto, porque representa. Pero entonces cuando el sumo sacerdote, él se lavaba primero antes de entrar al santuario las manos, los pies, y colocándose también las vestimentas establecidas, él tomaba 2 machos cabríos. Eso nos habla Levítico 16. Tomaba 2 machos cabríos, uno que representaba al Señor. Incluso acá tengo en Hebreo 9:12, nos dice, no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este macho cabrío, uno de ellos, representaba al Señor. Dice aquí en 1 de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra la subrayé allí, propiciación. En la cultura de los paganos, ellos tenían un Dios, entonces ellos siempre presentaban una ofrenda, parecido así al sacrificio, pero ellos presentaban una ofrenda de sacrificio para que su Dios pagano pudiera apaciguarse, o sea, que ellos pudieran hacerse amigos de su Dios. Pero lo interesante es que en este texto Juan dice que el mismo Jesús se hizo propiciación por nuestros pecados. O sea, ¿por qué Dios tenía que reconciliarse con nosotros? Si éramos nosotros los que teníamos que reconciliarnos con Dios. Pero Él se hizo propiciación por nosotros, por nuestros pecados, es porque Él ama aún a los pecadores. Y hay algo interesante, porque aquí cuando dice, sino también por los de todo el mundo, esta palabra también la subrayé, esta expresión, los de. Esta palabra no se encuentra, o sea, fue añadida a la Biblia en el español. Quiere decir que esta expresión no se encuentra en el idioma original. Aquí puede haber una mala interpretación, incluso muchos malinterpretan este texto diciendo la idea del universalismo. O sea, Jesús cuando dice, miren, sino también por los de todo el mundo, o sea, Jesús murió por todos, quiere decir que todos tenemos salvación. Pero ustedes saben, mis hermanos, que la salvación es para quien que acepta a Jesús. Y la verdadera, la cláusula completa para esta traducción sería, en el original, es, sino también en cuanto a todo el mundo. O sea, Jesús tiene en cuenta a todo el mundo. Esa es la verdadera traducción. Por lo tanto, aquí pues es para que lo tengan en cuenta. Entonces podemos ver que un macho cabrío representaba al Señor, pero había también otro que representaba a Satanás, quien será ejecutado en el juicio final.
Ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces aquí cuando en el día de la expiación, como leímos en Levítico 16, que se celebraba en el 10º día del 7º mes del calendario religioso judío, el mes de Tisri, la purificación del santuario o día de la expiación involucraba a estos dos machos cabríos, uno que representaba al Señor y otro que representaba a Satanás. Era también llamado como Azazel, el chivo expiatorio. Entonces el sumo sacerdote, él tomaba ahora el chivo del Señor y ese corderito era sacrificado. Luego que era sacrificado, el sumo sacerdote traía su sangre, no hasta el lugar santo, como se hacía en el servicio diario, que echaban la sangre aquí en el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo. Ahora el sumo sacerdote trae la sangre del corderito aquí en el lugar santísimo, y allí era donde él rociaba el propiciatorio, donde se cernía la presencia de Dios. Luego que el sumo sacerdote salía del santuario, entonces él, cargando simbólicamente todos los pecados del pueblo que habían estado acumulándose allí en el santuario, ahora tomaban al chivo expiatorio, o sea, el chivo que representaba a Satanás, y él ahora colocaba sus manos sobre ese chivo expiatorio y le concedía, le transfería todos los pecados que estaban acumulándose en el santuario. Luego había un hombre específicamente para esa tarea y él conducía al chivo expiatorio hasta el desierto. ¿Para qué? Para que el chivo expiatorio vagara y allí también muriera. Lo que sucederá también con Satanás, ¿cierto? Ven cómo la Biblia también se relaciona tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 20. Dice que cuando lleguen los 1000 años, Satanás no podrá engañar a más nadie. Será ejecutado antes del juicio final. Y eso es lo que representa tanto el sacrificio de Jesús como también el responsable de todos los pecados, de toda la maldad que hay en nuestro mundo. Hay algo muy interesante, mis hermanos, porque una pregunta me hice cuando estaba preparando mi sermón y me pareció muy interesante porque ¿por qué si se necesitaba un día de expiación? ¿Por qué se necesitaba un día de expiación si durante todo el año se expiaban los pecados del pueblo? ¿Será que ellos tenían que ser perdonados y expiados 2 veces? ¿No les pareció esa pregunta interesante? Y nosotros tenemos que entender, primeramente, esto tenemos que analizarlo cuando comparamos cuidadosamente tanto Levítico 4, que habla del servicio diario, y Levítico 16, que habla del servicio anual. En el servicio diario nosotros vimos que el pecador siempre traía esa ofrenda, y entonces cada vez que el sacerdote rociaba la sangre con el velo, eso era un recordatorio. El mal olor, eso representaba de que la muerte se estaba produciendo por causa de los pecados. ¿Saben por qué? Porque en el lugar santísimo, cerca del lugar santo, estaba también la ley, las 2 tablas, y eso exigía la muerte del pecador. Y eso era un recordatorio. Y eso cada vez que el sacerdote rociaba con su dedo la sangre en el velo, estaba recordando, estaba refrescando la muerte que se había producido. Y eso ocurría día tras día. También es porque cuando el sacerdote no llevaba la sangre al lugar santo, él lo que hacía era comerse el sacrificio y luego entrar al santuario. Era una de las 2 formas de cómo podían ofrecer sacrificio. Aquí podemos encontrar también en Levítico 4:20, miren esta comparación que hice, y es que dice, haciendo con aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará con él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Esas 2 palabras, miren, perdón y limpios, perdón y limpieza. ¿Saben por qué comparé estas 2 palabras? Porque cuando el pecador ofrecía esa ofrenda, ese sacrificio, ellos eran perdonados inmediatamente. Y ese perdón era completo, era íntegro. No era un perdón adicional.
Y por eso, como se había estado acumulando tantos pecados en el santuario, por eso era necesario un día de expiación, un día de limpieza. Y es algo interesante porque aquí hay una fórmula. La fórmula de la expiación, perdón más limpieza es igual a expiación. Quiere decir que el servicio diario no estaba completo, era apenas la mitad y faltaba otro servicio para cumplir el día de la expiación. Por eso es que la expiación cubre no solamente al servicio anual, sino que cubre también al servicio diario, cubre a todo el plan de salvación. Es lo interesante de esto. Este mismo principio de dos pasos, de tanto perdón como limpieza, se encuentra también en 1 de Juan 1:9, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El ministerio de Jesús también incluye eso, incluye tanto perdón como también limpieza. Ahora, hay otra pregunta que es muy importante. ¿Por qué cuando ellos eran perdonados inmediatamente, por qué no eran limpiados inmediatamente también? Cierto, si eran perdonados, ¿por qué Dios no los limpiaba también? ¿Por qué tenía que esperar hasta un año? ¿Por qué? Esto se debe, mis hermanos, a la naturaleza del arrepentimiento. Aquí vamos a tocar un punto muy importante. Tomé este pasaje de Ezequiel 18:24. Dice acá: pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad y actúa conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su infidelidad que cometió, por el pecado que cometió, por ello morirá. Antes de ver este texto con claridad, el contexto, siempre habían algunas personas, cuando ofrecían sacrificio, presentaban la ofrenda, que ellos buscaban el perdón, pero no querían realizar un cambio en su vida. O sea, no era un perdón, no era un arrepentimiento genuino. Y aquí hay algo interesante porque habla acerca del justo. Dice que si el justo apostata, o sea, si se aparta de Dios, todas las cosas buenas que él hizo en el pasado, todas, dice, no le serán tenidas en cuenta, y esto apunta en el juicio final. Por eso, mis hermanos, la vida cristiana es una vida de relación con Dios. Por eso no debemos apartarnos. Cuando nos apartamos de Dios, caemos en pecado. Hay dos palabras interesantes para definir la palabra arrepentimiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el hebreo, en el idioma hebreo, la palabra arrepentimiento es la palabra chut. La palabra chut en hebreo significa volverse, significa girar. O sea, esto implica un cambio de dirección en la vida. Así a nuestro español sería confesar los pecados. Eso es la palabra chut. Y esto se encuentra en Ezequiel 18:30. Solo que no lo coloqué, pero ustedes lo pueden verificar después. Cuando dice convertíos y apartaos, allí Dios llama a que ellos vuelvan de sus malas transgresiones. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra griega metanoia también significa arrepentimiento, pero la palabra metanoia se compone de dos palabras. Está la palabra metad, que significa después, y está la palabra nous. Noia viene de la raíz nous, que significa mente. Esto implica, metanoia, tener una mente diferente después. O sea, esto implica un cambio de mentalidad. Eso es el verdadero arrepentimiento. No basta con confesar los pecados, hay que también hacer un cambio. Y ese cambio no lo logramos nosotros por nuestras propias fuerzas. Por eso es importante pedir la ayuda divina, la ayuda del Espíritu Santo, quien nos transforma mediante la relación con Dios. Por eso es necesario este cambio, mis hermanos. Dios nos llama a ser fieles, a no caer en la infidelidad. Por esa razón era que no se perdonaba, era que no se limpiaba inmediatamente cuando un pecador era perdonado. Y por esa razón también muchos hoy en día predicadores argumentan que cuando una persona es perdonada, todos sus pecados son borrados.
Pero allí hay un error teológico, porque ahorita vamos a ver eso incluso también, cuándo serán eliminados nuestros pecados, porque ya somos perdonados, pero vamos a ver ahorita cuándo serán eliminados. Es posible, mis hermanos, que haya alguien acá que quizá ha estado cargando una culpa, un peso de culpa. Tal vez es tan pesado que estés a punto de renunciar a tu ministerio o a la iglesia, incluso a tu vida misma. Pero hoy tengo una buena noticia para ti, y es que, a diferencia de la sangre de los animales que quitaba el pecado, que solo era una figura, la sangre de Jesús en el Nuevo Testamento puede incluso borrar nuestra torturada conciencia, como dice acá. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí en la Biblia también, en el libro de Levítico, también se revela cómo podemos eliminar la culpa. Toda la culpa que el pecador transfería al animal, ahora nosotros, ¿cómo podemos eliminar la culpa? El primer paso es que la Biblia dice que cuando nosotros pecamos, tenemos que ser conscientes de nuestros pecados y también que debemos confesar. Es el segundo paso. El tercer paso, entonces, es depositar con confianza, creyendo en que el sacrificio de Jesús bastará para limpiarnos de toda maldad. Esos son los tres pasos. A veces también nosotros quizá nos preguntemos, hay personas que se preguntan: pero yo no he sentido el perdón de Dios, siento que Dios no me ha perdonado. Y mis hermanos, el perdón de Dios no depende de mis sentimientos, de nuestras emociones, no depende de eso, depende de lo que dice la palabra de Dios, depende de las promesas. Por eso aquí el salmista decía: pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. ¿Por qué él creía que Dios podía perdonar sus pecados? Por esta razón: porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Tenemos un Dios misericordioso. Voy a contar una historia interesante que había escuchado un día. Habían dos niños. Entonces ellos fueron a visitar a su abuelita. Uno de ellos había recibido como regalo una onda. Entonces él empezó a tirar por aquí, por allá, tratando practicar, hasta que apuntó hasta el pato de la abuela. Y le dio al pato de la abuela, imagínense. Después que esto sucedió, entonces él, lleno de remordimiento, escondió el pato y lo enterró. Luego un día estaban cenando allí. Entonces la abuela preguntó: ¿quién de ustedes quiere lavar la loza? Luego la hermanita de él le dijo al oído: ¿te acuerdas del pato? Y ella dijo: abuelita, él quiere lavar la loza. Y entonces él se quedó mirando: ¿yo en qué momento dije eso? Pero después, esto seguía por varios días así, mis hermanos. Seguía por varios días, hasta que él se cansó. Y él dijo: yo voy a contar la verdad. Se le acercó un día a la abuela y le dijo: abuelita, yo maté tu pato. Y la abuelita lo miró sonriendo, lo abrazó y le dijo: yo había visto todo cuando enterraste el pato. Solo que, como yo te amo, yo te había perdonado ese mismo día. Lo que no entiendo es por qué te dejabas chantajear por tu hermano. ¿Por qué demoraste tanto en venir a mí? Si aquí había perdón, el perdón te esperaba. Lo mismo nos dice nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. ¿Hasta cuánto tiempo vas a esperar, vas a demorar a que el enemigo siempre te recuerde las veces en que caíste en el pecado? Cada vez que el enemigo te recuerde siempre tus errores,
¿Hasta cuánto tiempo vas a permitir que te chantajee si tú puedes venir a mí? Porque en mí hay perdón. El perdón de Dios, mis hermanos, no tiene condiciones. Podemos venir a Él. Es gratuito. Por eso acá hay algo interesante. Imaginemos a un hombre que cuando tenía una camisa blanca, jugando con una tinta se manchó la camisa. Luego que él manchó esa camisa, él intentó limpiarlo, luchó, pero no pudo. ¿Saben qué hace este hombre? Él ahora lleva esa camisa a un experto. Ese experto logra limpiar su camisa y no solamente que la logra limpiar, sino que también la vuelve a su estado original. Es lo mismo que hace la expiación. La expiación no solamente cubre nuestras faltas, no solamente cubre nuestras culpas, sino que también nos perdona y nos vuelve a poner en reconciliación con nuestro Señor Jesús. Así como este hombre confió en un experto que podía limpiar las manchas, porque él por su propia fuerza no podía, nosotros hoy también podemos confiar en nuestro sumo sacerdote, quien puede limpiarnos de toda maldad. Ellen G. White confirma, antes de entrar allí, Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto era solamente una figura, era solo una copia. En el antiguo pacto, la sangre de los machos cabríos solo podía salvar a los israelitas a menos que se les señalaba el sacrificio de Jesús, a menos que se les señalaba la sangre de Jesús. Y así nada, excepto la sangre de Jesús, podía salvar a los israelitas. Y así nada, ya que nosotros podemos mirar con confianza a la cruz, puede salvarnos. La sangre de Cristo puede salvarnos a ti, pero también a mí. Ellen G. White, ahora sí, comenta en Patriarcas y Profetas, la página 320. Miren lo interesante que ella dice. ¿Cuándo seremos entonces limpiados? Aquí tenemos la respuesta. Aunque la sangre de Cristo había de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Y ella sigue comentando. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12 dice eso. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima o por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Cuando nosotros somos perdonados con la sangre de Jesús, seremos limpiados. Él nos limpiará, pero en el juicio final. Queridos hermanos, la expiación es un llamado a cada uno de nosotros. El propósito en sí, el objetivo de la expiación es a que nosotros podamos permanecer conectados con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que quiero hacer esta invitación esta mañana, ya después de conocer el maravilloso sacrificio que el Señor hizo en la cruz, en simbología, cumpliendo todo lo del santuario terrenal. Deseamos hoy aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y dedicar nuestra vida por completo a Él. ¿Quieres hoy ir con fe a Él e implorar perdón y gracia por todas las veces que caigas en pecado? Si esa es tu decisión, que Dios te bendiga.